acá. Tenemos algunos poquitos más que durante el resto de la semana. Tal como les prometí, les repartieron, creo, el tema de anoche completo. Y les dieron otro material también que se titula El origen de la Iglesia Adventista. ¿Lo recibieron? Ese es el que vamos a estudiar ahora. No está en el manual, así que agreguen esos dos materiales al manual. Tengo otro que les voy a repartir mañana, Dios mediante, que tampoco está en el manual. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración y entonces vamos a estudiar este material que se titula El origen de la Iglesia Adventista. Padre Celestial, gracias te damos que muy pronto vamos a comenzar las horas de tu santo sábado. Pedimos, Señor, que nos des tu reposo. Pedimos que nos instruyas ahora que vamos a abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía. Siembra la semilla de la verdad en nuestro corazón para que germine, crezca y fructifique. Gracias te damos porque sabemos que cuando venimos con fe, tú respondes nuestra oración. Y te pedimos que respondas esta porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este tema que vamos a estudiar ahora, en realidad tiene que ver con la fiesta de las trompetas y con el día de la expiación. La fiesta de trompetas que anuncia el día de expiación. Así que es una parte de la serie que estamos estudiando y creo que será de gran beneficio para entender un poquito más lo que pasó llevando al año 1844. Los adventistas siempre hemos creído que Jesús se movió del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 para comenzar el juicio de los fieles que murieron en Cristo. ¿Por qué creemos nosotros esto? Sencillamente porque había varias profecías específicas que anunciaban que esto era lo que iba a ocurrir. Ahora, las profecías que apuntan hacia ese momento, en realidad presentan tres perspectivas del juicio. La primera perspectiva es una descripción del evento que ocurrió en el cielo el 22 de octubre de 1844. La segunda perspectiva es darnos la fecha precisa cuando ese evento ocurrió en el cielo. Y finalmente, hay textos que nos dicen que hubo un anuncio terrenal en 1844. Así que hay tres perspectivas. Uno, una descripción de lo que pasó en el cielo en 1844. Segundo lugar, la fecha exacta cuando ese evento ocurrió. Y en tercer lugar, textos que hablan del anuncio terrenal de ese evento que ocurrió. Para entender esto necesitamos recordar el contexto histórico de Daniel 7. Los versículos 9 al 14 de Daniel capítulo 7 describen un juicio que comenzó después del dominio del león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Es decir, ese juicio está ocurriendo después de todos esos reinos. Y nosotros sabemos que el cuerno pequeño gobernó hasta el año 1798, del 538 a 1798. Así que el juicio que se describe después del periodo del cuerno pequeño tiene que ocurrir en algún momento después del año 1798. Es decir, el juicio viene después que gobierna Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal, que cae en 1798, y entonces después viene el juicio, del cual vamos a leer ahora en Daniel 7, 9 y 10, y luego vamos al versículo 13 y el versículo 14. Nota lo que dice Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Dice allí,
estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Si fueron puestos tronos, no estaban allí antes, ¿verdad? Así que dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, si se sentó, tampoco estaba sentado antes, ¿sí o no? Muy importante estos detalles. Los tronos no estaban, fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, que significa que antes no estaba sentado en ese lugar. Sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Es decir, es un trono con ruedas. El trono se movió. Sigue diciendo, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. Y luego, ¿qué dice? El juez se sentó. ¿Quién es el juez? El anciano de días, ¿verdad? Es el que preside en el juicio. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En algún momento después de 1798, el Padre se mueve y se sienta en un trono. Quiere decir que antes no estaba allí en ese trono. Y fue allá para servir como juez. Y los libros con la evidencia se abren. Ahora, luego encontramos que el Señor Jesucristo, que se le llama el Hijo del Hombre, luego entonces se mueve a donde se movió el Padre. Noten los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes? Los ángeles, muy bien. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús, que vino hasta el anciano de días. Yo pregunto, ¿estaba allí donde está el anciano de días? ¿Estaba ahí antes? No, porque dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron, ¿quiénes le hicieron? Según el contexto, las nubes, ¿verdad? Los ángeles. Le hicieron acercarse delante de él. ¿Y por qué fue Jesús allí, a donde había ido el Padre, para sentarse, para abrir los libros? Dice en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo fue allá? Para recibir de su Padre, ¿qué cosa? El reino. El Padre se mueve, se sienta, y entonces los libros se abren para examinar la evidencia. Luego entonces los ángeles vuelven a donde está Jesús, se levanta del trono en el lugar santo, ya estudiamos eso, se mueve Jesús al lugar santísimo, a donde está el Padre, y Jesús va allí para recibir ¿qué cosa del Padre? Para recibir el reino del Padre. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el reino que Jesús fue a recibir del Padre? Generalmente pensamos de un reino como el territorio, pero el reino de Jesús no es tanto el territorio, el reino son las personas que viven en el territorio. Noten esta cita de Primeros Escritos, página 280. La hermana White está hablando del momento cuando se cierra la puerta de la gracia y dice así: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido ¿qué cosa? El juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su ¿qué? Su reino. Es decir, cuando se purifica el santuario y se cierra la puerta de la gracia, ya el Señor Jesucristo recibe su reino. Ahora, ¿qué es el reino? Sigue diciendo, estaba completo el número de los ¿qué? De los súbditos del reino. El reino son sus súbditos. ¿Y qué es lo que determina
¿quién es súbdito de Jesús? El juicio investigador. Cuando se investigan los casos, se revela quién es miembro del reino de Cristo Jesús, quién es su súbdito. Sigue diciendo lo siguiente: estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron, ¿qué cosa? Dados a Jesús. ¿Por quién? Por el Padre. Fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a ¿qué? A reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Rey de Reyes y Señor de Señores de quién? ¿De un territorio sin gente? No, el reino es la gente. Y lo que determina quién pertenece al reino es el juicio investigador. Revela quién es un verdadero súbdito del reino. Ahora, esa profecía entonces nos dice qué pasó en el cielo en 1844. Pero tanto Daniel 8:14 como Levítico 23, 26 y 27 nos dan la fecha cuando ocurrió ese evento. Note lo que dice Daniel 8:14. No podemos estudiar este versículo a plenitud en esta serie porque nos tomaría por lo menos 1 o 2 sesiones para explicarlo, pero creo que como adventistas entendemos muy bien este versículo. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? El santuario será purificado. ¿Cuál santuario? ¿Había algún santuario terrenal cuando se va a purificar el santuario? No, no hay ningún santuario terrenal. Entonces tiene que ser el santuario ¿qué? Celestial, a donde sirve el sumo sacerdote Cristo Jesús. Y para abreviar, la profecía de los 2300 días comienza con la profecía de las 70 semanas. Es decir, las dos profecías comienzan en la misma fecha, 457 a.C. Vamos de ahí adelante, 2300 días que son años y nos lleva al año 1844. Pero también la Biblia nos da el mes y el día en las fiestas judías. Note Levítico 23, 26 y 27. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, que es más o menos septiembre, octubre, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En 1844, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, el día de expiación cayó el 22 de octubre de 1844. Así que Levítico 23 nos da el mes y el día, mientras que Daniel 8:14 nos da el año en que iba a comenzar el proceso de purificar el santuario, que es otra forma de decir el proceso de Jesús juzgar a los que profesaron su nombre. Ahora, hay otras profecías que también describen el evento. En Daniel 12 y el versículo 4 tenemos un libro muy interesante. Es un libro que es sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Ahora, si está cerrado y sellado, ¿la gente puede leerlo y entender lo que dice el libro? No, cuando está sellado, nadie puede en realidad entender lo que está en el libro porque el libro está cerrado. Nota lo que dice Daniel 12 y el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora quiero explicarles, el libro, según el Espíritu de Profecía, y se puede comprobar bíblicamente también, es Daniel 8 al 12. Ese es el libro. Porque todos esos capítulos tienen que ver con los 2300 días. Ahora, yo traje un material que se llama La razón de nuestro existir. Va a estar disponible, lo pueden conseguir durante el receso. Es un material muy importante
donde yo trazo precisamente esto, la conexión entre Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 y cómo todo tiene que ver con los 2300 días. Es decir, la profecía de los 2300 días no se podía entender sino hasta el tiempo del fin. Pero ahora escuchen bien. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Iba a estar sellado para siempre? No, dice, hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a pasar con el libro? En el tiempo del fin iba a ser ¿qué? Abierto. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando dice la ciencia aumentará, está refiriéndose al conocimiento de lo que tiene el libro, porque el libro se le quita el sello y entonces la gente puede entender lo que enseña ese libro porque se le quita el sello. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿creen ustedes que en alguna parte de la Biblia debe decir cuándo se abrió ese libro? ¿O creen que sencillamente dice el libro fue cerrado y sellado y luego en ninguna parte de la Biblia dice del momento cuando el libro se le quitó el sello? ¿Creen que Dios también incluyó cuándo se le iba a quitar el sello? ¿Cómo no? ¿Dónde está eso? Está en Apocalipsis el capítulo 10. En Apocalipsis el capítulo 10 hay que entender el contexto. Esto está ocurriendo durante el periodo de la sexta trompeta. ¿Cuántas trompetas son? Son 7 trompetas. Y esto que voy a leer ahora está sucediendo durante la sexta trompeta. Ahora nosotros sabemos que las trompetas describen los eventos de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos, que es la primera trompeta, hasta el tiempo del cierre de gracia y cuando Cristo toma el reino. Es decir, las 7 trompetas son una secuencia de eventos históricos de la historia de la iglesia. Así que si esto está pasando en la sexta trompeta, ¿está cerca al comienzo o el tiempo apostólico o está cerca del fin? Pues si es la sexta trompeta, está muy cerca del fin, ¿verdad que sí? Ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis 10, 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel. ¿Qué clase de ángel? Fuerte. En realidad este ángel es Jesús. En el manual ese sobre la razón de nuestro existir, todo esto está explicado en detalle, versículo por versículo. Así que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es la descripción de Jesús en Apocalipsis 1. Luego dice, tenía en su mano un ¿qué? Un librito abierto. Ahora, el tiempo del verbo no está bien traducido allí. En realidad, el tiempo del verbo dice, tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. No es que el librito ha estado abierto todo el tiempo, no. En algún momento, antes que el ángel descienda, el libro fue abierto. Lo cual significa que antes de eso, el libro estaba ¿qué? Estaba cerrado. Ahora, Daniel 8 al 12 se va a entender porque se le ha quitado ¿qué cosa? Se le ha quitado el sello. Ahora, ¿creen ustedes que Cristo iba a moverse del lugar santo al lugar santísimo y Dios iba a dar la fecha, etcétera, y que no hubiera un anuncio terrenal de eso? ¿Creen que Dios iba a preocuparse porque hubiera un movimiento que proclamara que la fecha había llegado y qué es lo que había ocurrido? ¿Creen ustedes? ¿Y que iba a explicar lo que significaba el librito? Lógicamente. En Apocalipsis 14, 6 y 7 está el anuncio terrenal, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el anuncio terrenal de lo que ocurrió en el cielo y se empezó a proclamar poco antes de 1844. Ahora, también la profecía de Apocalipsis 3, 7 al 9 se refiere a este momento.
Escuchen bien. Apocalipsis 3, 7 al 9 es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdan que mencionamos que las 7 iglesias representan 7 periodos en la historia de la iglesia? Ahora, si esta es la 6ª iglesia, Filadelfia, significa que es una iglesia que está cerca de ¿qué? Cerca del fin. No en tiempos apostólicos, cerca del fin. Ahora, fíjense lo que dice en cuanto a la iglesia de Filadelfia. En realidad, esta es la iglesia que existió durante el tiempo de los mileritas que proclamaron que el juicio estaba por comenzar. Fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo pregunto, ¿este personaje va a abrir una puerta? ¿Va a cerrar otra puerta? Sí, claro que sí. A usted dice, ahí no dice puerta, ahí dice abre y cierra, cierra y abre. Bueno, pero sigamos leyendo, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué presenta Dios ante la iglesia de Filadelfia? La iglesia número 6, hacia el final de la historia, le presenta una puerta ¿qué? Abierta, la cual nadie puede ¿qué? Cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y ahora fíjense esto interesante. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto no está hablando de judíos literales. Yo pregunto, ¿qué es un judío hoy en día ante la vista de Dios? Un judío es uno que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois y heredera según la promesa. El apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 2, 28 y 29, que la circuncisión no es de la carne, la circuncisión es del corazón. Es decir, cuando aquí está hablando de los judíos, no está hablando de judíos que viven allá en Israel. Está hablando de los creyentes. Es decir, cuando Dios abre la puerta, hay un grupo que se le denomina la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, es decir, dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, sino que mienten. Y luego dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Ahora, la iglesia de Filadelfia es la iglesia inmediatamente antes del juicio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? El nombre de la siguiente iglesia después de Filadelfia es Laodicea. ¿Saben lo que significa la palabra Laodicea? Viene de 2 palabras griegas. Laos, que significa pueblo, y dikaios, que significa juzgar. Es decir, la iglesia de Laodicea se puede traducir juzgando al pueblo. Es decir, en Filadelfia Dios coloca una puerta abierta. ¿A dónde conduce esa puerta abierta? Conduce al lugar santísimo. ¿Y qué puerta cerró? Cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta ¿de qué? Abrió la puerta del lugar santísimo. Se lo voy a comprobar en un momento. Ahora, fíjense que hay una distinción muy interesante. Cuando la Biblia habla de los gentiles, los que no son creyentes, la palabra que se usa es la palabra etne, de donde viene la palabra hispana étnico. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra laos, casi en todos los casos se refiere a los que profesan ser fieles a Dios. Es decir, cuando dice juzgando al pueblo, no significa el juicio de todo el mundo, significa que los que se van a juzgar son los que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la puerta que se abrió? Bueno, Apocalipsis 11, 19 lo dice. Dice allí en Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora, si fue abierto, tenía que estar antes ¿qué? Cerrado. ¿Tiene algo que ver con Filadelfia? Sí, ¿cómo no? Dice, el templo de Dios, que es el lugar santísimo, fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio ahí?
y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué apartamento estaba el arca del pacto? Estaba en el lugar santísimo. Así que la puerta que se está abriendo aquí es la puerta al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál fue el cumplimiento de todos estos versículos que claramente apuntan a lo que ocurrió llevando al año 1844 y en 1844? En la década de los 1830 y de los 1840 se levantó un movimiento intercontinental e interdenominacional que los historiadores describen como el gran despertar adventista. Los que participaron en este movimiento anunciaron que Jesús iba a regresar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores el 22 de octubre de 1844. Y antes habían dicho, se equivocaron en algunos cálculos, que iba a ser en 1843. Miles predicaron el mensaje y se unieron al movimiento conocido como el movimiento millerita, porque el que predicó fue Guillermo Miller, pero había muchas personas, muchos pastores que se unieron también en la predicación. Estas personas que proclamaron que la hora del juicio había llegado, no entendieron bien lo que significaba la hora del juicio. Ellos concebían que el juicio era que Jesús iba a venir del cielo en su segunda venida, iba a salvar a los fieles, iba a destruir a los impíos para establecer aquí su reino eterno. Eso es lo que ellos entendían como la purificación del santuario o como la hora de su juicio ha llegado. Es decir, se equivocaron de evento. No entendieron bien lo que iba a ocurrir en 1844, pero tenían la fecha correcta. El problema no era con la fecha. El problema era con lo que iba a ocurrir en la fecha. Ahora, fíjense nuevamente lo que tenemos en Apocalipsis 3, 7 y 8. Ahí dice claramente que se iba a abrir una puerta y se iba a cerrar otra puerta. Ahora fíjense qué interesante esto. La primera iglesia representa la iglesia apostólica. La segunda iglesia representa la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. La tercera iglesia es la iglesia donde empezó la apostasía en los días de Constantino. La cuarta iglesia, Tiatira, representa la iglesia papal. La quinta iglesia representa la Reforma Protestante, Sardis. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia que se levanta después del periodo de dominio papal, en algún momento después de 1798. Es la iglesia del movimiento milerita porque se levanta después de 1798, cuando termina el periodo del papado y cuando el protestantismo apóstata también se convierte en apóstata, porque al principio no era. Ahora, fíjense qué cosa interesante. En Apocalipsis 11, 19 dice nuevamente que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, fíjense cómo comenta hermana White sobre esto. ¿Cuál es la puerta que se cerró y cuál es la puerta que se abrió? ¿Y qué hacían las iglesias protestantes en 1844 o inmediatamente antes de esa fecha? En Primero de Escritos, página 42, Elena White escribió: entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Así que, ¿cuál fue la puerta que se cerró? La del lugar santo. ¿Cuál fue la que se abrió? La del lugar santísimo.
Ahora, para este momento hubo gran publicidad para el evento que iba a ocurrir. Fíjese esta cita del Espíritu Profecía del libro Christian Experience and Teaching de la hermana White, y yo traduje la cita. Dice: en todo lugar de la tierra se impartió la luz concerniente a este mensaje, es decir, la hora de su juicio ha llegado. Y el clamor despertó a miles. Se extendió de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y alcanzó hasta los lugares más remotos del campo. Alcanzó a los educados y talentosos, al igual que los iletrados y humildes. Dice la hermana White: este fue el año más feliz de mi vida. Esta fue la fiesta de las trompetas. Se acercaba el día de expiación. Ellos decían: el día de expiación es que Jesús va a venir del cielo en su segunda venida, va a destruir el mundo con fuego y va a salvar a su pueblo y va a establecer su reino eterno. Elena White explica que Dios llamó a Guillermo Miller y a sus asociados para que predicaran este mensaje al mundo. La pregunta es esta: ¿cómo pudo estar Dios en ese movimiento si resultó en un chasco grande y amargo? Dios sabía que el movimiento iba a terminar en un chasco. Dios sabía que Guillermo Miller estaba equivocado en cuanto al evento que iba a ocurrir. Y sin embargo, Dios animó a Miller y a sus asociados para que predicaran el mensaje. ¿Cómo podía Dios ser partidario de una equivocación tan grande? ¿Cómo podía ser partícipe de lo que llevaría a un chasco tan amargo y tan desalentador? Y podríamos preguntar también: Dios sabía que en la entrada triunfal, cuando Israel pensaba que Jesús iba a entrar como rey, tumbar a los romanos y establecer su reino eterno, ¿Dios estaba en ese movimiento? ¿Dios estaba en la entrada triunfal? Jesús lo planeó. Se sentó sobre el asno, le dijo a los discípulos que lo buscaran. Sabía que los reyes se sientan en los asnos, permitió que lo aclamaran como el hijo de David, Hosana en las alturas, sabiendo que iba a llevar un terrible chasco. Pero Dios estaba en eso. Ahora fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía, Primeros Escritos, página 233. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller. Y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos. Ahora fíjense también esta cita que sigue. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Y la hermana White describe cómo se esparció este mensaje dirigido por el Espíritu Santo. Al pie de la página dice: como un tsunami. El movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares más remotos del campo, hasta que el pueblo de Dios que esperaba se despertó. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra estaba libre del extremismo que resulta cuando las emociones humanas se sobreponen a la influencia controladora de la palabra y el Espíritu de Dios. El movimiento fue similar a los tiempos cuando los antiguos israelitas volvieron al Señor después de recibir mensajes de reprensión de parte de sus siervos. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. ¿Dios estuvo en ese movimiento, sí o no? Dios estuvo en ese movimiento. Sigue diciendo: había en él poco gozo extático, sí, pocos saltos y pocos aleluyas y pocos gloria al Señor. Poca emoción, poco gozo extático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación
al mundo. La preparación para encontrarse con el Señor era el anhelo de sus espíritus agonizantes. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reservas. El movimiento fue dirigido por Dios. Esa gente estaba bien consagrada. Hasta dejaron las papas sin cosechar. Dijeron, ¿para qué vamos a cosechar las papas si Cristo viene el 22 de octubre de 1844? Tomaban de su propio dinero para pagar las deudas de otros, para que cuando viniera Jesús no hubiera gente endeudada. A veces oraban toda la noche, repararon las diferencias unos con otros. Parece lo que pasó antes del día del Pentecostés, ¿verdad que sí? Esta es la fiesta de las trompetas que estamos leyendo ahora. Están preparándose para el día de expiación. Ahora fíjense lo que dice esta última cita de esta sección, Conflicto de los Siglos 398, dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Es el movimiento, según la hermana White, más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás desde los tiempos apostólicos. Sigue diciendo, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Pero ¿cómo puede ser que ese grupo de gente fue dirigida por Dios cuando estaban equivocados en cuanto al evento? Cuando esto llevó a un terrible chasco. Ahora, fíjense otro punto interesante. Dios llamó a gente humilde para proclamar este mensaje. Guillermo Miller no tenía un PhD. Él era un hombre básicamente no muy letrado. Había sido soldado en el ejército y su profesión era la de un agricultor. Pero Dios lo llamó a predicar. Es fascinante la historia de cómo Dios llamó a Guillermo Miller a predicar. Él se resistió, dijo que no. Y finalmente le retumbaba, dilo, cuéntalo al mundo, díselo al mundo, díselo al mundo. Entonces finalmente salió allá en la parte de atrás de su casa, donde había unos árboles, y oró y le dijo al Señor, mira, si tú quieres que yo predique este mensaje, mándame una invitación. Óigame, en cuestión de media hora, estaba un sobrino ahí en la puerta, tocando la puerta, pidiendo que predicara en la iglesia de ellos el siguiente domingo, porque guardaban el domingo en esa época. Dios le contestó la oración rápido. Fue dirigido por Dios, un instrumento humilde. Ahora, ¿cómo podía, vuelvo a preguntar, ser este movimiento de Dios cuando resultó en un amargo chasco? La mejor forma de responder esta pregunta es haciendo otra. ¿Cómo pudo ser de Dios la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén si resultó en un gran chasco? Elena White comparó el chasco en la entrada triunfal, lo que pasó después de la entrada triunfal, y el chasco de 1844 en la siguiente cita. Conflicto de los Siglos 399. El mensaje es aquí que viene el esposo. No era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las Escrituras era clara y determinante. Lo acompañaba un poder que movía e impulsaba el alma. No había dudas ni discusiones. Cuando Jesús entró triunfal, ahora viene la comparación. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, el pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, se agrupó al Monte de los Olivos y al unirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se contagiaron con la inspiración de la hora y ayudaron a acrecentar la aclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En forma similar, los incrédulos que frecuentaban las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje. He aquí que viene el esposo. Después del chasco de 1843,
Miller dijo lo siguiente: estoy dispuesto a confesar que Cristo no vino en 1843, pero no puedo ver a dónde estoy equivocado, porque la fecha era correcta. Ellos creían que la tierra era el santuario que había que purificar. En ninguna parte de la Biblia dice que la tierra es el santuario. Ahora, fíjense lo que escribió también Josias Litch, que era uno de los colaboradores de Guillermo Miller. Digo, antes de terminar de leer el libro, un libro que escribió Miller, estaba plenamente satisfecho que los argumentos de Miller eran tan claros, tan sencillos, tan plenamente bíblicos, que era imposible refutar la posición que el señor Miller había procurado establecer. Los que proclamaron el mensaje de 1844 no comprendieron plenamente el significado de lo que estaban predicando. Se equivocaron en cuanto al evento que iba a ocurrir. Pensaban que la tierra era el santuario y que su purificación sería con fuego en la segunda venida. Esperaban que Jesús regresara como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino eterno. Esta expectativa dulce fue seguida por un chasco amargo. Ese chasco se describe en Apocalipsis 10, 8 al 11. ¿Recuerdan el librito? El librito que contiene Daniel 8, el versículo 14. Nota lo que dice este pasaje. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo: toma y cómelo. En un momento les voy a explicar qué significa comerlo. Toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Han comido algo alguna vez que es dulcísimo y luego le da agrieras? Eso es lo que está pasando. Sigue diciendo, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y luego fíjense lo que Dios le dice a Juan. Le dice: es necesario que profetices otra vez. Es necesario que proclames otra vez el mensaje, pero con mejor comprensión. Es necesario que profetices otra vez sobre, o algunas versiones dicen, a pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿A dónde se encuentra ese tipo de lenguaje? En el mensaje del primer ángel. Un ángel vuela en medio del cielo que tiene el evangelio eterno para predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El mensaje del primer ángel es el profetizar de nuevo. Ahora, ¿qué significa comer el rollo que Dios le dijo? Nosotros no andamos todo el tiempo comiendo libros, porque ahí sí nos da indigestión. El lenguaje es simbólico. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 1 al 4, para que vean qué significa comer el libro. Comer el libro significa asimilar el mensaje y luego proclamarlo. Asimilar el mensaje y proclamarlo. ¿Los mileritas asimilaron el mensaje? Sí. ¿Lo proclamaron? ¿Cómo no? Y fue dulce, ¿verdad? Noten lo que dice. Me dijo: hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, porque el libro en realidad es un pergamino, como escribían en la antigüedad. Y me dijo: hijo del hombre, alimenta tu ¿qué? Tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo primero es asimilar. Y luego dice: y lo comí. Y fue en mi boca, ¿qué cosa? Dulce como la miel. Luego me dijo: hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Comer el libro significa asimilar el mensaje, que fue ¿qué cosa? Dulce en la boca, pero significa también ¿qué? Proclamarlo. Pero lamentablemente todo resultó en un chasco. Uno de los que participó en este evento fue un hombre llamado Hiram Edson. Y él escribió
en cuanto a las expectativas de los mileritas y el chasco que se llevaron. Ustedes tienen ahí, voy a leerlo. Dice, confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios para los redimidos. Esas son las expectativas que tenían. Teníamos altas expectativas. Y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. Porque ellos todavía no habían caído en cuenta que el día empieza y termina. Empieza con el levantar del sol y termina cuando se pone el sol. Ellos tenían la idea de medianoche. Es decir, esperaron hasta que el reloj marcó medianoche. Y luego dice, el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Es todo esto tan solo una fábula artificiosa? Así fue que se sintieron. Otro individuo que participó en ese movimiento se llamaba Washington Morse. Y fíjense lo que dijo. El paso del tiempo, es decir, cuando pasó la fecha, fue un chasco amargo. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban, ven Señor Jesús, ven presto, pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, otro de los pioneros de ese movimiento, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío. Casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. Nadie puede criticar este movimiento al menos que se coloque en los zapatos de esa gente. Hay gente en la iglesia adventista que critica este movimiento, quiere borrarlo de nuestra historia. Puede decir, ¿cómo una iglesia como la adventista puede originarse con un chasco? Y tratan de deshacerse de nuestra historia. Pero entonces tendríamos que deshacernos también de la iglesia cristiana, porque también se originó con un chasco. William Miller describió lo que ocurrió al día después del chasco. Fíjense lo que dijo Guillermo Miller. El tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún más, muchos más, de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. En 1842, esto todo es fiesta de trompetas, anunciando el día de expiación. 1842, Elena White y toda su familia fueron borrados de la iglesia metodista por asistir a una predicación de Guillermo Miller. La mayoría de los que proclamaron el mensaje o se unieron al movimiento por emoción y abandonaron el movimiento. Dijeron que había sido un engaño y ultrajaron a los que permanecieron fieles.
La hermana White escribió varias cosas sobre esto. El mensaje dado desde el cielo enfurecía a Satanás y sus ángeles e inducía a aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, a escarnecer a los fieles que manifestaban confianza. Pero un ángel anotaba todo insulto, todo desprecio, todo daño que los hijos de Dios recibían de sus profesos hermanos. En otra cita, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del advenimiento, Dios las rechazó. El mundo protestante apostató en 1844. Cayó. Por eso dice, ¿ha caído qué? Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Porque rechazaron el mensaje del primer ángel, cayeron. Es el mensaje del segundo ángel. Así que sigue diciendo, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del ordenamiento, Dios las rechazó. El primer ángel fue seguido por el segundo que proclamaba, ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha dado a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y luego la hermana White compara lo que pasó en la época de Jesús con este movimiento. Vi que, así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Porque el mundo protestante dice eso de que Jesús entró al lugar santísimo en 1844. No, Él entró al lugar santísimo cuando descendió al cielo. Y luego dice la sierva del Señor, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae así la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Ustedes pueden leer el resto de estas citas que tenemos aquí de lo que ocurrió con el mundo cristiano en esa época. Se mofaron, se burlaron, como hoy en día las iglesias protestantes se burlan de la iglesia adventista porque dicen, ustedes originaron con un chasco, ustedes pusieron una fecha y en la fecha no pasó nada. Ellos dicen que no pasó nada porque no entraron al lugar santísimo con Jesús. Ahora fíjense, vamos a la última parte aquí porque el tiempo se ha ido. Después del chasco, iba Hiram Edson, cuyo testimonio leí, con otro compañero cuyo nombre no sabemos. Nos hace recordar de los dos discípulos que iban, los dos seguidores que iban camino a Emaús. Dios le dio a Hiram Edson una intuición. No se sabe si fue una visión momentánea o una intuición que le ayudó a entender qué fue lo que ocurrió en 1844, el 22 de octubre. Leo lo que él dijo. Y esto se encuentra en el libro de F.D. Nichol, The Midnight Cry, página 458. Hiram Edson escribió o dijo, comenzamos y mientras pasaba por un campo, esta es la mañana después del chasco, comenzaron a animar a todos los hermanos que estaban desanimados. Comenzamos y mientras pasaba por un campo amplio, paré en medio del campo. El cielo parecía estar abierto ante mi vista y vi distinta y claramente que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, él entró por primera vez en ese día al segundo apartamento de ese santuario y que tenía una obra para cumplir en el lugar santísimo antes de regresar a la tierra. Y cuando él tuvo esa visión momentánea, él fue a donde los otros creyentes y les dijo, creo que sé qué fue lo que pasó. Vamos a leer de nuevo los pasajes que interpretamos mal. Y entonces leyeron Daniel 7. Ellos habían usado Daniel 7 para hablar de la segunda venida. Porque dice, el Hijo del Hombre viene a las nubes, viene a la tierra. Pero dice, ¿cómo es que nosotros no nos dimos cuenta que
el Hijo del Hombre no viene a la tierra, sino que va al anciano de grande edad en el cielo. Además de eso, las parábolas dicen que sus siervos deben estar listos para cuando Jesús regrese de la boda. Entonces la boda ocurre en el cielo mientras los fieles están aquí. Leyeron con cuidado los pasajes de la Biblia, estudiaron la Biblia. Y como resultado se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Remanente. Ahora fíjense, hay un artículo muy interesante que apareció en el Daystar Extra de febrero 7 de 1846. Es un artículo que fue escrito por 3 personas, por Hiram Edson, por Franklin Hahn y por O.R.L. Crozier. Amazing Facts ha republicado ese artículo y algunas otras cosas que escribió Crozier. Este libro está repleto de pruebas bíblicas de que la iglesia adventista tiene el concepto correcto del santuario. Que la iglesia adventista sí salió de un chasco. En realidad los que pasaron por 1844 todavía no eran adventistas. Luego salieron los adventistas. Y fíjense qué interesante que después que los fieles entraron por fe al lugar santísimo, vieron el arca del pacto y recuperaron todas las doctrinas claves de la iglesia adventista. Dijeron, bueno, si en el cielo hay un arca del pacto, entonces tiene que estar la ley dentro del arca, porque el arca terrenal es una copia del celestial. Y en el centro de la ley estaba el sábado, así que el sábado todavía está vigente. Empezaron a descubrir todas las verdades distintivas de la iglesia adventista cuando entraron al lugar santísimo. El mundo protestante no acepta las doctrinas distintivas de la iglesia adventista porque no está en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Este libro ustedes lo pueden conseguir gratis. Tengo la tarjeta de la persona que me lo regaló y me dijo, promuévalo, pastor. Estoy dispuesto a mandarlo gratis. Así que les voy a dejar la tarjeta ahí en la mesa. Y entonces ustedes pueden pedir el libro. Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer dirigirme a ustedes en este hermoso día de sábado. Hoy vamos a estudiar un tema muy sencillo. Se titula El Libertador. Sin embargo, antes de comenzar, queremos hacer lo que siempre debemos hacer antes de abrir el Santo Libro del Señor. Y es pedir que el Espíritu Santo, quien inspiró ese libro, esté en nuestra presencia para abrir nuestro entendimiento, para entender lo que Él inspiró. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre, gracias te damos ahora por el grato privilegio de abrir tu santo libro. Enséñanos lecciones que sean útiles en nuestro diario caminar y en nuestra preparación para el pronto regreso de tu querido Hijo, Cristo Jesús. Guíanos, pues, en nuestro estudio. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Queremos empezar nuestro estudio en Daniel, el capítulo 2. Voy a repasar algo del contenido que encontramos en este magnífico capítulo del Santo Libro del Señor. Yo me imagino que la mayoría de los que están viendo esta presentación conocen esta profecía. La Biblia nos dice que Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño. Y en el sueño básicamente le mostró la historia del mundo desde sus días hasta el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Vamos a repasar los reinos que mencionó Dios en ese sueño. Primeramente, Babilonia. Luego se iba a levantar después Medo-Persia. Después de Medo-Persia se iba a levantar el reino de Grecia.
Luego iba a caer el reino de Grecia y se iba a levantar el imperio romano. Y entonces el imperio romano se iba a fragmentar en 10 reinos. Y después de fragmentarse en 10 reinos, se les iba a agregar barro, que representa el poder religioso. Es decir, en los pies de la imagen iba a haber una mezcla de la iglesia y el poder civil. Y luego finalmente Dios iba a establecer un reino que nunca se iba a corromper. Un reino indestructible que iba a perdurar para siempre. Claro, Nabucodonosor no recordó el sueño cuando se despertó. Y para hacer una larga historia corta, finalmente vino Daniel y le explicó el significado de este sueño. Y no solamente el significado, también el contenido del sueño que el rey había olvidado. Ahora, a Nabucodonosor no le gustó la perspectiva que Dios le demostró. En realidad él pensaba que el reino de Babilonia iba a ser eterno. ¿Y cómo es que después de mi reino se va a levantar otro, y después de ese otro, y después de ese otro, y luego ese otro se iba a dividir? Después se le iba a unir el poder de la iglesia, y luego entonces Dios iba a establecer un reino que nunca iba a caer. A Nabucodonosor no le gustó absolutamente nada eso. Y por lo tanto vamos a encontrar en el capítulo 3 de Daniel que el rey Nabucodonosor hizo una imagen como la que había visto en su sueño, pero con una gran diferencia. Y es que en vez de estar compuesta esta imagen de varios metales, iba a estar completamente compuesta de oro fino, de oro puro. De esta manera, el rey Nabucodonosor le estaba anunciando a Dios que la historia no iba a progresar como él decía, sino que iba a progresar como Nabucodonosor creía. Es decir, al hacer una imagen toda de oro, Nabucodonosor estaba diciendo: mi reino, el reino de oro, la cabeza de oro, no solo será la cabeza, sino que será mi imperio eterno y nunca caerá. Pero Dios ya le había dicho a Nabucodonosor en Daniel 2 y el versículo 37 y 38 que Él es el que pone y quita reyes. Dios es el que puso a Nabucodonosor en el trono. Él no se levantó porque tenía ejércitos más poderosos, porque tenía más inteligencia, porque tenía más recursos, mejores armas. No, sencillamente Dios, quien dirige la historia, colocó a Nabucodonosor a gobernar en ese momento de la historia. Vamos a leer Daniel 2, 37 y 38, donde dice: aquí le está hablando Daniel. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué era rey de reyes? Con minúscula, dicho sea de paso, porque el Apocalipsis dice que Dios es rey con mayúscula de reyes. Dice aquí: porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que fíjense, claramente Dios le dice a Nabucodonosor: tú eres un rey de reyes porque Dios te ha colocado allí. No es porque tú eres más poderoso. Y luego entonces viene la descripción del sueño que tuvo Nabucodonosor y la secuencia de reinos hasta el reino eterno de Dios. Así que a Nabucodonosor no le gustó la perspectiva que Dios le presentó. Él dijo: yo seré el que controla la historia,
Mi reino será un reino eterno y nunca caerá. Y por lo tanto mandó a levantar la imagen de Daniel, el capítulo 3, y mandó a todas las naciones, lenguas y pueblos a que vinieran a la dedicación de esa imagen y que todos le rindieran homenaje a él a través de inclinarse a esa gran estatua de Daniel, el capítulo 3. Vamos a leer Daniel 3 y el versículo 1 y 2. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí estaban presentes todos los dirigentes políticos. Estaban también los caldeos, los dirigentes religiosos. Es decir, estaban todos los importantes del reino de Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor dice: cuando suenen los instrumentos, todo el mundo a inclinarse ante la estatua, a rendirle adoración. Ahora, el tema central de este capítulo tiene que ver con adoración y tiene que ver con los mandamientos de Dios versus los mandamientos de los hombres. Fíjense que Nabucodonosor estaba yendo más allá de su esfera de autoridad. Él podía gobernar en asuntos civiles, pero no tenía ningún derecho como el rey civil de imponer observancias religiosas. Él estaba estableciendo adoración, pero la adoración le pertenece única y exclusivamente a Dios. Así que vienen todos los grandes de la tierra y entonces Nabucodonosor le dice: lenguas, naciones y pueblos, inclínense ante la imagen cuando escuchen los instrumentos musicales. Sonaron los instrumentos y todos los que estaban presentes se inclinaron ante la imagen, señal del reino eterno de Nabucodonosor. Pero la historia nos dice que hubo 3 que rehusaron inclinarse ante la imagen. Desafiaron al monarca más poderoso del mundo en esa época. La Biblia nos dice que los caldeos, quienes eran los dirigentes religiosos, acusaron a los hebreos ante el rey, porque el rey, dice, se enojó grandemente. Ustedes pueden leer eso en el versículo 13, donde dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Así que al principio el rey Nabucodonosor se llena de ira y de enojo porque su autoridad ha sido cuestionada. Ahora vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 15 y vamos a ver aquí que el rey le lanza un desafío a estos 3 hombres. Ahora vamos a encontrar que nuestro tema central de nuestro estudio de hoy está titulado El Libertador. En realidad la palabra librar es central en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y vamos a encontrar que es central también en el capítulo 6 y vamos a encontrar la última referencia en Daniel 12 y el versículo 1. Pero eso está en el futuro. Ahora Nabucodonosor decide darle a los jóvenes una segunda oportunidad. Dice ahí en el versículo 15 lo siguiente. El rey le está hablando a los jóvenes. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta,
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Ahora viene la parte clave. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora desafía a Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os, cuál es la palabra ahora? Libre de mis manos. Esa palabra es clave en el capítulo. Los jóvenes no fueron altaneros. Le respondieron al rey de una forma cortés, de una forma decente. Noten el versículo 16 hasta el versículo 18. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Es decir, ya tenemos en nuestra mente lo que vamos a hacer. No nos vas a cambiar de parecer. Versículo 17. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede, ahora viene la palabra clave otra vez, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, aquí viene la clave otra vez, nos librará. Es decir, nuestro Dios es el libertador. Él nos puede librar. Pero estos jóvenes no fueron presuntuosos con Dios. En el versículo 18 dice: y si no, si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que estaban decididos de que iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense que el punto de conflicto es la adoración. Y en segundo lugar, los mandamientos. Porque especialmente el primer mandamiento y el segundo hubieran sido violados si estos jóvenes se inclinaban ante la imagen. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hubieran estado transgrediendo ese mandamiento. Y el segundo mandamiento dice: no te hagas imagen ni te inclines para adorar a la imagen. Es decir, el conflicto era sobre la adoración y sobre los mandamientos. Ahora, quiero adelantarme un poquito. Daniel 3 está en el trasfondo de Apocalipsis 13. Fíjense que el rey Nabucodonosor por un tiempo se comportó como una bestia. Y luego dice que Nabucodonosor levantó una imagen. Mandó a todos adorar a la imagen. Y cualquiera que no adorara a la imagen iba a ser muerto. Y fíjense que detrás de Nabucodonosor estaban los caldeos, que eran los religiosos del reino, animando al rey de que hiciera esta imagen con el fin de deshacerse del remanente fiel. Esto es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13, solo que en Daniel 3 sucede localmente en la Babilonia literal. Al final de la historia va a suceder globalmente y no va a ser con Babilonia literal, sino que va a ser con una Babilonia espiritual. Apocalipsis 13 dice que la bestia va a mandar a hacer una imagen, va a mandar a todos a adorar a la imagen de la bestia. Cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Nuevamente habrá una unión entre la iglesia y el poder civil. Ahora, esta indisposición de hacer lo que el rey decía, en realidad enojó al rey más allá de lo que podamos imaginarnos. Vamos a leer el versículo 19. Dice en el versículo 19 de Daniel 3: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces fíjese que el rey está furioso porque su autoridad ha sido cuestionada. Dice que la expresión de su rostro cambió.
Y es interesante que el espíritu de profecía nos dice que el rostro del rey Nabucodonosor parecía el rostro de un demonio. Es decir, estaba lleno del espíritu del demonio, del dragón. Nos hace recordar de Apocalipsis 12:17, que está hablando del tiempo del fin, donde dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Así que el rey se enfurece y manda calentar el horno 7 veces más que de lo que se hacía regularmente. Ahora, yo no sé si ellos tendrían un termómetro para calcular cuán caliente estaba el horno. Yo creo que el número 7 significa plenitud. Es decir, el horno se calentó más allá de lo cual no se podía calentar. Es decir, era el peor tiempo de angustia de la historia, como sucederá también al final de la historia de este mundo. Así que los 3 jóvenes fueron echados al horno y el horno estaba tan caliente que los que echaron a los 3 jóvenes al horno fueron incinerados por el fuego del horno. Y entonces el rey Nabucodonosor dice: misión cumplida. Todos los opositores han sido eliminados. Pero luego mira dentro del horno, indudablemente desde una distancia, y el rey queda alarmado. Y le pregunta a los magnates que están presentes: ¿no echamos nosotros 3 jóvenes en el horno? Y ellos dijeron: sí, oh rey, fueron 3. Él dice: yo veo 4 que están caminando en el horno como si fuera un parque. Y entonces Nabucodonosor, dice la Biblia, que describe al 4.º personaje que se hizo presente allí en el horno. Vamos a Daniel 3, 24 y 25. Daniel 3, 24 y 25, para ver quién se presentó en el horno. Dice allí en el versículo 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante, y la traducción Reina Valera del 60 dice: semejante al Hijo de los dioses. Porque dicen, bueno, Nabucodonosor, ¿cómo iba a reconocer a Cristo, el Hijo de Dios? Así que se imaginan que debe traducirse el Hijo de los dioses. Pero la hermana White explica que los 3 jóvenes, quienes habían estado ya un tiempo en Babilonia, le explicaron al rey la apariencia del Hijo de Dios. Y el rey sabía cómo se veía físicamente el Hijo de Dios, porque Daniel y sus compañeros le habían explicado el aspecto físico del Hijo de Dios. Pero en un momento vamos a encontrar algo muy interesante. Así que el rey dice: yo veo un cuarto, y el cuarto se parece al Hijo de Dios. Pero ahora viene un detalle muy, muy interesante. Vamos al versículo 28. Nabucodonosor acaba de decir que el que estaba en el horno era semejante al Hijo de Dios. Pero ahora el versículo 28 va a decir algo un poquito diferente. Dice el versículo 28: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Y ahora viene la palabra clave: envió a su ángel y libró a sus siervos. Un momento. Acabamos de leer en el versículo 25 que fue el Hijo de Dios el que entró al horno para proteger a los 3 jóvenes. Ahora Nabucodonosor dice que envió a su ángel para estar en el horno. ¿Cómo es eso? Pues en un tema futuro vamos a ver que ese ángel, que significa mensajero, no es un ángel común y corriente.
es un ángel que se conoce como el arcángel Miguel, que es otro nombre para Cristo Jesús. Es decir, el arcángel Miguel es Cristo. Por eso el Hijo de Dios es el mismo ángel que estuvo en el horno. Ahora sigamos leyendo el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Recuerden que es el arcángel Miguel, otro nombre para Cristo Jesús. Jesús no es un ángel común y corriente, es Dios en todo sentido de la palabra, pero lleva el nombre Miguel, que significa quien es como Dios. Es un nombre desafiante. Así que dice que envió su ángel, y ahora viene la palabra clave, y libró a sus siervos que confiaron en él. Fíjese la clave, confiaron en él, por eso los libró. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora, Nabucodonosor después da un decreto muy interesante. Vamos en nuestras Biblias un poco más adelante en el capítulo 3 y el versículo 29. Ahora el rey da un decreto que tampoco es legítimo, porque tiene que ver con Dios, no tiene que ver con asuntos civiles. Dice en el versículo 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios, ahora viene la palabra clave otra vez, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, este decreto fue ilegítimo. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque ningún gobernante civil puede amenazar a la gente que si ellos dicen algo en contra de Dios, la casa se va a demoler y van a ser descuartizados. Porque la adoración se la debemos a Dios, las blasfemias contra Dios, Dios tiene que arreglárselas con nosotros, no el poder civil. Así que aquí tenemos la primera historia que vamos a estudiar hoy, la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Pero hay otra historia que es afín a esta historia, la que encontramos en Daniel, el capítulo 6. En Daniel 3 los jóvenes fueron echados en un horno de fuego. En Daniel 6, Daniel fue echado en un foso de los leones. La historia en Daniel 6 complementa la de Daniel 3. Es decir, Daniel 6 nos da otra perspectiva del mismo conflicto final que ocurrirá cuando la historia esté concluyendo. Ahora, en Daniel capítulo 3, el rey estableció una observancia religiosa. La estableció. Pero en Daniel 6 es un poquito diferente lo que hizo el rey. El rey Darío lo que hizo fue prohibir la libre práctica de la religión, diciendo que nadie podía hacer una petición a Dios u a hombre por 30 días. Es decir, que en Daniel 3 Nabucodonosor estaba estableciendo una observancia religiosa, el poder civil imponiendo religión, mientras que en Daniel 6 el rey está prohibiendo que practiquen su religión orándole a Dios. Ahora vamos a mirar la historia de Daniel 6 para ver lo que tenemos aquí. Muy interesante. Nuevamente tiene que ver con la adoración, porque la oración es adoración, y tiene que ver con la ley de Dios versus los mandamientos de los hombres. Vamos a comenzar en Daniel 6 y el versículo 5, la historia. Dice allí, entonces dijeron aquellos hombres, los enemigos de Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No podían encontrar que Daniel había hecho algo contra el rey o contra el reino. Así que dicen,
tenemos que hacer algo con él relacionado con la observancia de la ley de Dios. Y entonces el rey va a dar un decreto civil. Es decir, el conflicto es entre las leyes de los hombres y la ley de Dios. Así que ellos preparan la trama en el versículo 6. Dice lo siguiente: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey no tenía ni la menor idea que en realidad los enemigos de Daniel querían deshacerse de él. El rey en realidad amaba a Daniel. El rey tenía en buena vista a Daniel. Pero ellos querían deshacerse de Daniel y lo hicieron procurando engañar al rey. Así que la Biblia nos dice que esta ley se escribió, se ratificó y no se podía cambiar como las leyes de los medos y de los persas. ¿Qué hizo Daniel? ¿Fue políticamente correcto y cerró las ventanas de su cámara? No. Él dio testimonio del Dios verdadero como siempre lo había hecho antes. Note lo que sigue diciendo en el versículo 10 de Daniel 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, fíjese que es un acto de adoración, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No se acomplejó, sino que decidió seguir haciendo como siempre había hecho. Iba a adorar a su Dios a través de la oración e iba a desobedecer la ley civil que interfería con su derecho de adorar a Dios de acuerdo a su propia conciencia. Ahora Daniel estaba entonces bajo edicto de muerte. Lo iban a echar en un foso de leones. El rey, cuando se dio cuenta que lo habían engañado, estaba supremamente triste, porque él en realidad quería a Daniel. Él sabía que Daniel no le iba a causar ningún daño al reino. Vamos ahora a leer en Daniel el capítulo 6, los versículos 14 al 22, que nos relata en cuanto al rey, la actitud del rey por lo que había ocurrido. Y quiero que recuerden la palabra clave. La palabra clave es librar. Dios libró a los jóvenes del horno y encontramos que Dios va a librar a Daniel del foso de los leones. Vamos al versículo 14 de Daniel 6. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Ahora viene la palabra clave: y se resolvió que librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para que, ¿cómo es la palabra? Librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey, ahora note la palabra clave otra vez, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú ocasionalmente sirves, no dice ocasionalmente, ¿verdad? El Dios a quien de vez en cuando sirves, no, dice: el Dios a quien tú continua
sirves, Él te libre. Es decir, yo no te puedo librar, Daniel. Yo soy esclavo ahora de mi propia ley, porque no se puede cambiar. Así que tiene que intervenir tu Dios te libre. Sigamos leyendo. Versículo 16. Y el rey mandó que trajeran a Daniel, le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y luego entonces amanece. Ha sufrido insomnio toda la noche, porque Daniel está en el foso de los leones, y se pregunta: ¿será que el Dios a quien Daniel sirvió continuamente pudo librarlo de la muerte segura? Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con la voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido, la palabra clave, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ¿qué? Interesante. Envió su ángel. ¿Será el mismo ángel de Daniel 3? Yo pienso que sí. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente. Es decir, he sido fiel en los asuntos del reino, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. He obedecido las leyes civiles y he obedecido la ley de mi Dios. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué razón? Porque había confiado en su Dios. Dicho sea de paso, tanto esta experiencia de Daniel en el capítulo 6 y la de los 3 jóvenes se menciona en Hebreos el capítulo 11, donde dice que por fe apagaron fuegos impetuosos y por fe cerraron las bocas de los leones. Es decir, conquistaron porque continuamente servían a Dios y porque tuvieron fe y confianza en su Dios, aún hasta el punto de estar dispuestos de morir para ser fieles al Señor. Después de esto, el rey dio un decreto que también era ilegítimo, porque un poder civil no puede hacer ningún decreto religioso de que se debe adorar así o no se puede adorar así. El poder civil es para gobernar en asuntos civiles y no debe entrometerse en la religión. Fíjense ahora el decreto que da el rey después de esta experiencia. Vamos a Daniel, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 25 al 27. Dice así: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Un decreto ilegítimo. Ningún rey puede ordenar que la gente tema y tiemble delante del Dios verdadero, porque esa es una responsabilidad que le debe el ciudadano a Dios, no al poder civil. Así que dice que en todo el dominio de mi reino
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ahora fíjense lo que dice. Él salva y ¿qué? Libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha, otra vez la palabra clave, librado a Daniel del poder de los leones. Así que noten claramente aquí la palabra clave en el capítulo. Dios es el que libra a sus fieles. Ahora, quiero traer a colación este punto muy importante. Los Estados Unidos fue establecido como una nación para garantizar libertad de cultos y libertad civil. Ahora, ustedes notan que en estas dos historias que hemos estudiado hay dos dimensiones. En primer lugar está la prohibición de que el poder civil imponga alguna observancia religiosa. Nabucodonosor levantó una imagen, dijo, todos a adorar a la imagen. Está estableciendo una observancia religiosa. En Daniel 6 es un poco distinto, porque en Daniel 6 el rey no está imponiendo una ley de cómo adorar, sino que está prohibiendo la práctica libre de adoración, diciendo que no se puede orar. Es decir, hay dos dimensiones. El poder civil no puede establecer religión, ni puede prohibir la libre práctica de la religión. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Daniel el capítulo 6 y Daniel el capítulo 3? En la Constitución de los Estados Unidos de América, en la primera enmienda a la Constitución, que es parte de la Constitución, en esa enmienda dice que el poder civil, que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni tampoco puede hacer una ley que prohíba la libre práctica de la religión. Es decir, que en los Estados Unidos el gobierno no puede imponer ninguna ley que le diga a la gente, ustedes tienen que adorar así. Y tampoco pueden redactar e imponer una ley que dice, ustedes no pueden adorar de esta manera. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es una enmienda que garantiza plena libertad civil, plena libertad religiosa, para adorar a Dios como Dios le dice a su conciencia, y para no adorar a Dios también si la persona no quiere adorar a Dios. Libertad civil y libertad religiosa. Pero nos dice en Apocalipsis 13 que los Estados Unidos va a tener un cambio de actitud. Va a llegar al punto en que esta nación que tenía dos cuernos como de cordero, que representan libertad civil y religiosa, que significa que cada uno puede adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia, esta nación va a llegar un momento en que va a cambiar su conducta. Porque dice que tiene dos cuernos como de cordero, pero finalmente va a hablar como un dragón. En cierto sentido se parece al reino de los medos y los persas. Muy interesante. Cuando el rey Darío y Ciro, era familiar de él, cuando ellos tumbaron al rey de Babilonia y acabaron con el reino de Babilonia, en realidad fueron un reino muy magnánime. Es decir, que ellos le dieron libertad a todos los que habían sido esclavizados por Babilonia. Pero más adelante, en la época del rey Jerjes, que en Esther se le llama Asuero, en ese tiempo, ese mismo reino que había garantizado libertad civil y religiosa a todos los pueblos, cambió de conducta y ahora impuso una ley que se conoce como la ley que existió en los días de Esther, de que todos tenían que inclinarse ante Amán, ese ser malévolo, y cualquier individuo que no lo hiciese iba a ser muerto. Es decir, hubo un cambio de conducta
de ese reino de los medos y persas, de un reino que garantizaba libertad civil y religiosa, a un reino opresivo imponiendo observancias religiosas. Así que encontramos en estas historias muchas lecciones en cuanto al futuro. Pero ahora necesitamos ir a un versículo más antes de terminar nuestro estudio de hoy. Vamos a Daniel, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 44. Daniel 11 y el versículo 44. Esto habla de una persecución final. Fíjese que persiguieron a Daniel, persiguieron a los 3 jóvenes por asuntos religiosos, por conflicto entre la ley de Dios y la ley de los seres humanos. ¿Será que al final de la historia va a pasar algo semejante? ¿Que los poderes civiles van a imponer observancias religiosas y van a prohibir que la gente practique su religión? La historia se repite, mis queridos amigos. Va a suceder de nuevo. En Daniel 11:44 se habla de un poder que se conoce como el Rey del Norte. En otras partes de la Biblia se conoce con otros nombres. Por ejemplo, en Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia. En Apocalipsis 17 se le llama la ramera. En 1 de Juan, el capítulo 2, se le llama el anticristo. En Mateo 24 se le llama la abominación asoladora. Aquí se le llama el Rey del Norte. Habla de una persecución final contra los fieles de Dios. Dice en Daniel 11 y el versículo 44 en cuanto a este poder lo siguiente. Dice así: pero noticias del oriente y del norte, especialmente para los adventistas que escuchan este tema, esto se está refiriendo al fuerte clamor de Apocalipsis 18, 1 al 5, y se está refiriendo también al sellamiento de Daniel, de Apocalipsis, el capítulo 7. Es decir, este es el fuerte clamor acompañado de la lluvia tardía y el mensaje del sellamiento, el sello en la frente, que es la observancia del sábado como señal de reconocimiento al Creador. Así que dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Es decir, el rey del norte, quien hasta este punto en el capítulo 11 ha estado conquistando y pisoteando y saliendo victorioso, dice que estas noticias lo van a espantar. Ahora permítame ampliar este asunto del fuerte clamor y de el mensaje que viene del norte. En realidad, el norte es la dirección del compás de Dios, es el cielo. Por eso Lucifer aspiró a ocupar el lugar de Dios a los lados del norte, según Isaías 14, 12 al 14. Es decir, el mensaje que viene del norte es un mensaje que viene del cielo. Ahora, ¿hay un mensaje en Apocalipsis que viene del cielo? Apocalipsis 18 habla de un ángel poderoso que desciende del cielo y proclama un mensaje poderoso y toda la tierra es alumbrada con su gloria. Encontramos que ese es el mensaje del norte en Apocalipsis 11. Y luego en Apocalipsis el capítulo 7 viene un ángel con el sello del Dios vivo y viene a sellar a los fieles en sus frentes, y este ángel viene de donde nace el sol, viene del oriente. Es decir, que este mensaje del oriente y del norte es el mensaje del sábado, el sellamiento, y el mensaje del fuerte clamor del ángel que viene del cielo y alumbra a toda la tierra con su gloria. Y esto va a atemorizar y va a enojar al rey del norte, es decir, a este sistema religioso del cual estamos hablando, que en realidad representa al poder papal. Note lo que sigue diciendo aquí en el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto va a causar el tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo nación, ni tampoco habrá un tiempo de angustia como este.
Este será el foso de los leones para el pueblo de Dios. Este será el horno de fuego para los que son fieles a Dios. Solo que no será en la Babilonia, allá en el Medio Oriente. Será una Babilonia espiritual y global que se menciona en Apocalipsis, el capítulo 17, como la ramera que se sienta sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, y que está ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Un decreto de muerte contra ellos, según dice Daniel 11 y el versículo 44. ¿Será que podemos esperar que el mismo personaje que libró a los 3 jóvenes del horno, el mismo personaje que libró a Daniel del foso de los leones, va a intervenir para, la palabra clave, librar a su pueblo al final de la historia? Ahora es que vamos a nuestro último versículo, Daniel 12 y el versículo 1. Cuando el rey del norte sale para destruir y matar a muchos, fíjense que va a venir un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, como ocurrió con Daniel y los 3 jóvenes que fueron echados al horno. Dice en Daniel 12, el versículo 1, en aquel tiempo, cuando el rey del norte sale para conquistar y acabar con los fieles, para tener dominio mundial, dice, en aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel. ¿Quién? Miguel. Y saben que Miguel es Cristo, porque cuando Cristo regrese del cielo, es Miguel el arcángel. Cuando Cristo regrese del cielo, en su segunda venida, 1 Tesalonicenses 4, y el versículo 15 al 17 viene con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel. Y es Cristo Jesús el que viene allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Así que aquí Miguel es el mismo que se presentó en el horno, el mismo que se presentó en el foso de los leones, que va a librar al remanente final de Dios. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjese, está de parte de los fieles de Dios, como en Daniel 3 y en Daniel 6. Así que dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, pero no significa que no vamos a pasar por el tiempo de angustia. Dios podría haber librado a los 3 jóvenes sin que fueran echados al horno. Podría haber librado a Daniel sin que fuera echado al foso. Pero permitió Dios que fueran echados al horno y que Daniel fuera echado al foso de los leones para demostrar que Él era el gran Dios y para demostrar también que sus fieles eran fieles a Él, que lo amaban a Él y estaban dispuestos de morir para ser fieles a Él. Así que dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora viene la parte clave. Pero en aquel tiempo será, ¿qué cosa? La palabra clave. Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y en el libro están escritos los fieles de Dios. Así que fíjense, la secuencia aquí. Se levanta Miguel para defender a su pueblo. Pero su pueblo pasa por este terrible tiempo de angustia. Pero al final del tiempo de angustia son librados por Miguel el arcángel. Dicho sea de paso, el texto donde dice que Miguel es el arcángel es ese pequeño libro antes de Apocalipsis, el libro de Judas. Dice que el arcángel Miguel tuvo una discusión con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿qué nos dice esto? El Salmo 34 y el versículo 7, donde dice lo siguiente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, no tenemos tiempo de entrar en los detalles, pero en la Biblia el ángel de Jehová no es más ni menos que Cristo Jesús. Ustedes pueden ver eso en Éxodo el capítulo 3.
a donde dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en medio de una zarza que ardía, pero no se consumía. Y entonces encontramos que Moisés le preguntó al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Cuando vaya donde Israel, ¿qué nombre les voy a dar con quien yo hablé? Y sale la voz de en medio de la zarza que dijo, yo soy el que soy. Dile a Israel que yo soy, me envió a ustedes. Ahora, ¿cómo sabemos que ese ángel de Jehová, que se identificó como el yo soy, no es ni más ni menos que Cristo Jesús? Porque más adelante, según Juan 8 y el versículo 58, encontramos que Jesús estaba hablando con un grupo de judíos y el Señor Jesucristo les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso? En realidad, si miramos el contexto, Jesús estaba reclamando ser el personaje que se le apareció a Moisés en la zarza. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice que los judíos, el versículo 59 de Juan 8, recogieron piedras para tirárselas a Jesús porque se estaba haciendo Dios. Porque la legislación de Moisés decía que cualquiera que se proclamara Dios debía ser apedreado. Es decir, que ese personaje, el ángel de Jehová, no es ni más ni menos que Cristo Jesús. Así que cuando el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, fíjense, los que temen al ángel, y los defiende, está hablando de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, no tenemos que temer la crisis que viene. Va a ser dura. La fe será severamente probada. Pero tenemos un capitán, el libertador, Cristo Jesús,